Hola a todos, soy la doctora Norma Valderrábano y voy a presentarles una charla que preparé para ustedes que se llama Daño cardiovascular asociado a COVID-19. Bueno, como sabemos, la pandemia por COVID-19 es un problema muy serio que ha afectado la salud a todo el mundo y también un problema económico bastante serio. En esta laminilla podemos ver el número de muertes a nivel mundial confirmadas hasta el día de ayer. 6.130.158 personas afectadas, confirmadas con prueba positiva, y en nuestro país 87.512 casos. De este lado, las muertes en México, 9.779 hasta el día de ayer también. Y bueno, aquí otros datos que registran el seguimiento de la epidemia en nuestro país, algunos datos importantes como la tasa de letalidad, que la tenemos en 11.17%, una tasa de mortalidad de 7.58 y un crecimiento diario de 3.41. Estos datos los provee este usuario de Twitter utilizando datos oficiales. Y por supuesto sabemos que estamos en espera de los resultados finales con este grupo de especialistas y científicos que están analizando todavía más casos. Esta laminilla muestra al virus SARS-CoV-2. Por cuestión de tiempo no voy a entrar en muchos detalles en relación a su estructura, pero algo que es muy importante en relación a daño cardiovascular es una de sus proteínas que tiene, de sus proteínas estructurales, que tiene este virus, y particularmente me estoy refiriendo a esta proteína, que es la proteína S o Spike, espiga en español. Esta proteína es sumamente importante porque resulta ser una proteína que sirve para entrar al cuerpo humano, particularmente en la nariz. Tenemos receptores precisamente para esta proteína, receptores que se llaman AC2, o enzima convertidora de angiotensina 2, que más adelante, cuando hablemos un poquito de fisiopatología, les voy a explicar por qué es muy importante esta proteína. Y bueno, sabemos que la enfermedad causada por SARS-CoV-2 puede tener síntomas a diferentes niveles. Los síntomas más comunes se parecen a los de una infección de vías respiratorias superiores inicialmente, pero desafortunadamente muchos pacientes pueden tener síntomas a diferentes niveles del cuerpo y con cierto grado de intensidad. Y de manera clínica podríamos dividir a la enfermedad en tres fases, o que consta de tres fases. La primera fase o fase inicial tiene una duración aproximadamente desde el día 1 al día 7, y es en este momento en el que las pruebas de diagnóstico con PCR a nivel nasofaríngeo son positivas. Después viene la fase pulmonar, que va del día 7 o 10 y hasta el día 15, y esta fase se manifiesta como una neumonía de diferentes grados. En este momento la PCR en la vía nasofaríngea puede ser negativa, y a veces se requiere hacer una PCR, pero utilizando productos de las vías respiratorias bajas, es decir, estudiando el esputo o bien a través de un lavado bronquial. En este momento las pruebas serológicas pueden empezarse a ser positivas, determinando inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Y la fase hiperinflamatoria, que afortunadamente no todos los pacientes tienen, no todos los pacientes llegan afortunadamente a la fase hiperinflamatoria, puede iniciar desde el día 10 y proseguir hasta el día 15. Y como sabemos, esta fase la presentan los pacientes de mayor riesgo, sobre todo las personas de más de 65 años, los inmunodeprimidos y otros pacientes con factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Estas fases clínicas guardan relación pues precisamente por el comportamiento que tiene el virus una vez que encuentra el receptor para entrar al cuerpo humano y que inicia la replicación viral en nuestro cuerpo. Tiene que ver con el periodo de incubación,
y cómo también el cuerpo y particularmente el sistema inmunológico responde a esta agresión. Desde el punto de vista clínico, el 80% de los pacientes que manifiestan una enfermedad, es decir, los pacientes que sí tienen síntomas, tienen una presentación de leve a moderada. En este porcentaje se incluye también la neumonía leve. El 13.8% de los pacientes con COVID-19 tienen una presentación grave de la enfermedad en la cual se agrega ya dificultad para respirar, taquipnea, inicia la desaturación y como sabemos algunos pacientes, un número importante de este porcentaje de pacientes va a requerir ventilación mecánica y empezamos a ver anormalidades en la radiografía de tórax, infiltrados pulmonares en más de la mitad de los pacientes y esta fase de la enfermedad pues ya se torna muy grave. El 6.1% de los pacientes continúa su evolución hacia el deterioro y presentan una franca insuficiencia respiratoria aguda con choque séptico y desafortunadamente con desenlace fatal en un número importante de este subgrupo de casos. En cuanto a la fisiopatología, que nos explique por qué un número considerable de pacientes pueden tener daño cardiovascular o síntomas de afección cardiovascular, pues podríamos hablar largamente sobre el tema, es muy interesante, pero solamente voy a comentarles algo que tiene que ver con los receptores AC2, que les platicaba yo, es la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta proteína es sumamente importante desde el punto de vista cardiovascular, porque regula o forma parte de un sistema que controla situaciones muy importantes como el control de la bulimia, el control de la presión arterial. Es un sistema que regula qué tanto los vasos sanguíneos, los vasos arteriales se contraen o se relajan. Y el hecho de que los receptores AC2 sean el blanco o sean el punto a donde este virus llega, pues hace que este receptor, que esta proteína deje de funcionar y que el sistema renina-angiotensina-aldosterona funcione adecuadamente. Esto se manifiesta con inflamación y con daño cardiovascular, como lo vamos a ver durante la charla. Pero además hay otros componentes importantes que entran en juego para que un paciente con COVID-19 tenga manifestaciones cardiovasculares. Uno de ellos, por ejemplo, pues es la situación de estrés, de angustia, de ansiedad. Sabemos que eso tiene un efecto cardiovascular en frecuencia cardíaca, en presión arterial. El virus per se puede de manera directa atacar el corazón, el miocardio y lastimarlo, generarle cierto daño. Y de manera secundaria, no de manera directa, pero secundariamente por medio de la inflamación puede también generar daño miocárdico. ¿Cuáles son las manifestaciones cardiovasculares entonces que se presentan en esta enfermedad? Miren, en esta tabla vemos que estos receptores AC2 que al inicio sabemos que se presentan en el pulmón, particularmente en los neumocitos tipo 2, aunque también en los neumocitos tipo 1, pues no solamente se encuentran en el pulmón, sino que se encuentran distribuidas en muchas células de nuestro cuerpo. Y entonces, dependiendo de dónde se encuentran estos receptores, además de otras cosas, por supuesto, pero hablando del receptor AC2, dependiendo de dónde se encuentran estos receptores, pues son los síntomas asociados a la enfermedad. Desde el punto de vista que nos trata o que estamos tratando, cuando se atacan los receptores en el miocardio, pues aparece miocarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias. El hecho de que algunos pacientes tienen mayor riesgo también tiene que ver, entre otras cosas, por la cantidad de receptores AC2 que tienen. Y es por eso que los pacientes con algunas condiciones preexistentes, como enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión o enfermedad crónica previa, pues también tienen una tasa de contagio mayor y una tasa de mayor riesgo de la enfermedad. Y los varones resulta que tienen también mayor cantidad de receptores AC2, entonces si han visto, los hombres tienen una mayor prevalencia de la enfermedad. Ahora, entrando ya más de lleno al daño cardiovascular,
podemos hablar de afección cardiovascular en SARS-CoV-2 o infección por SARS-CoV-2 desde dos aspectos diferentes. Por un lado, los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular preexistente. Y en este sentido hay algo importante, sobre todo en países como el nuestro y particularmente en nuestro país, muchas personas tienen alguna afección cardiovascular preexistente y no la conocen. Por ejemplo, hipertensión arterial, pero no solo hipertensión arterial, incluso también enfermedad arterial coronaria, y las personas no se saben enfermas, no saben que tienen esta enfermedad, pero bueno, hay otras como insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías, y no solamente en los adultos, sino también en los niños, el hecho de tener una condición cardiovascular previa los predispone a mayor tasa de contagio y también a ser pacientes de mayor riesgo. Y por otro lado, en el aspecto cardiovascular, pacientes aún sanos y sin una condición cardiovascular previa tienen la posibilidad de desarrollar daño cardiovascular cuando manifiestan la enfermedad, y sobre algunas de estas afecciones vamos a hablar ahorita. Entonces, en cuanto al daño cardiovascular, ¿cuáles son las afecciones más importantes? Bueno, se ha visto que el 7.2% de los pacientes que tienen COVID, manifestaciones entonces de la infección por SARS-CoV-2, pueden tener lesión cardíaca aguda, el 8.7% pueden tener un choque cardiogénico y el 16.7% de los pacientes presentan arritmias asociadas a esta enfermedad. Todos estos riesgos, estos porcentajes son sumatorios, y además estos son los porcentajes promedio cuando se hace el análisis del pool completo de pacientes. Pero sabemos que la prevalencia es mucho mayor en los pacientes que están en una terapia de unidad o una unidad de cuidados intensivos. En este estudio justamente enrolaron a 1,004 casos de pacientes COVID. Eliminaron a 218 en los cuales no tenían la confirmación de la enfermedad con la prueba, y entonces se quedaron con 786 pacientes. De ellos se excluyeron a 141 porque no tenían la información clínica completa, y entonces se estudiaron 645 pacientes, de los cuales no hicieron una evaluación cardiovascular adecuada, pero de 416 casos, vean, el 19.7% de los pacientes tuvieron daño cardíaco, es decir, alrededor del 20% de los pacientes, cuando analizaron muy bien la información clínica, tuvieron daño cardiovascular asociado a la enfermedad. Y en este mismo estudio vieron que los pacientes que tenían afección cardiovascular pues tenían una mayor mortalidad. Estas son curvas de sobrevida de Kaplan-Meier, y pues se evidencia muy bien esta diferencia entre los pacientes con y sin daño cardiovascular, con una diferencia estadísticamente significativa. En esta gráfica lo que podemos ver es cómo hay una correlación directa entre troponinas y PCR, que sabemos que son marcadores de daño cardiovascular o de inflamación y daño miocárdico, y también hay una correlación positiva entre péptido natriurético tipo B y troponinas. Entonces, los pacientes que están en una terapia intensiva es muy buena idea determinar los niveles de troponina, de péptido natriurético tipo B y, como siempre hacemos, la proteína C reactiva. Ellos analizaron cómo se comportan las troponinas y el péptido natriurético tipo B en relación a mortalidad, y vean cómo los pacientes que tuvieron daño cardiovascular con troponinas elevadas tuvieron una mayor mortalidad que los pacientes que no tuvieron daño cardiovascular y que tuvieron troponinas dentro de parámetros normales. Y en esta gráfica lo que podemos ver son dos momentos durante la evaluación de los pacientes. Primero, separan ambas gráficas a los pacientes que tuvieron un desenlace fatal y los pacientes que salieron curados de la enfermedad, y analizaron los niveles otra vez de troponinas
¿ok? Y vean cómo hay una diferencia pues muy importante, estadísticamente significativa entre los pacientes que fallecieron, pero además cómo progresan en el tiempo. Estos son los niveles de troponinas en la admisión, durante la hospitalización y antes del fallecimiento. Y acá lo mismo, pero con péptido natriurético tipo B, la admisión, la hospitalización y antes del fallecimiento, y cómo se puede comparar con los pacientes que se curaron. Son buenos marcadores para evaluar daño cardiovascular y riesgo de mortalidad. Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular subyacente, es muy importante saber que tienen una mayor probabilidad de contagio por SARS-CoV-2, pero además tienen mayor tiempo de hospitalización, mayor síntomas, mayor días en terapia intensiva, mayor riesgo de requerir ventilación mecánica, de desarrollar arritmias ventriculares tipo taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y, por supuesto, mayor tasa de mortalidad. Entrando ya un poquito en detalle en cada una de las afecciones cardiovasculares, en relación a la enfermedad coronaria en COVID-19, lo que podríamos mencionar brevemente es que los pacientes que tienen enfermedad coronaria subyacente derivado de la inflamación excesiva en COVID-19, esta placa se vuelve mucho más vulnerable y tiene riesgo de ruptura. Entonces, además, con el efecto procoagulante que se ha visto asociado a la inflamación, particularmente en esta enfermedad, pues estos pacientes pueden requerir una angioplastía primaria de manera urgente y pues claro, derivado de la epidemia y todas las complicaciones asociadas, se tendrá que dar solamente en primera instancia fibrinolisis a un porcentaje de casos. Vean estas laminillas, aquí lo que vemos son un paciente, estos pacientes fueron estudiados con autopsias, por supuesto son pacientes que fallecieron de COVID-19 y en esta laminilla teñida con hematoxilina y eosina vemos el infiltrado leucocitario, que es importante. Aquí entonces este paciente tiene una pericarditis inflamatoria bastante extensa y en esta otra laminilla lo que vemos es, vean la separación entre las fibras miocárdicas como es muy amplia, es secundaria al edema miocárdico que también por supuesto nos habla de una gran inflamación y estos cambios por degeneración vacuolar secundarios a la miocarditis. Este es un caso clínico de una mujer de 21 años que debutó con fiebre, tos productiva, diarrea y disnea. La prueba fue positiva para COVID-19. Los niveles de troponina no se elevaron tanto, pero están incrementados en 1.26. Y el péptido natriurético tipo B, este sí está muy elevado, 1929. Vean en la radiografía de tórax, no está terriblemente afectada, pero sí podemos ver áreas de consolidación, hay un poco de cardiomegalia. Y en el electrocardiograma, no sé si se aprecia muy bien, la calidad de la imagen no es muy buena, pero podemos ver extrasístoles ventriculares muy frecuentes, porque vemos dos nada más en este trazado de un electrocardiograma, y hay un bloqueo de la rama izquierda, pues estos datos son muy sugestivos de miocarditis en esta epidemia. Ellos analizaron las coronarias, no hubo problemas con las coronarias, pero en el ecocardiograma se pudo observar pues ya una disfunción ventricular con una fracción de eyección bastante deteriorada y los datos en la tomografía pues fueron concluyentes. Primero que nada, permitieron ver con más precisión el daño de los pulmones. Estas imágenes que ya sabemos que ahora que son bastante típicas en COVID-19 con este patrón como en vidrio despulido o vidrio esmerilado, ¿no? Y áreas de consolidación también. Y en la resonancia magnética ellos encontraron el retraso en la captación del medio de contraste cuando utilizaron gadolínio, ¿no? Este reforzamiento tardío que sabemos cuando es transmural está presente en los casos de miocarditis. Este es otro caso clínico, en este caso un varón de 69 años,
Él inició con vómito, diarrea y 7 días después presentó tos, fiebre, síndrome de insuficiencia respiratoria, requirió ingreso a la terapia intensiva y vean la tomografía, este paciente está mucho más afectado, esta tomografía pues muestra un daño pulmonar bastante serio. En el ecocardiograma, además de la FEBI, que estaba muy deteriorada con disfunción sistólica importante, además había ya hipertrofia. Tal vez este paciente, sin verlo en los antecedentes importantes, pues tiene hipertrofia por hipertensión arterial. Y en el electrocardiograma los datos de miocarditis son mucho más marcados. Vean todas estas ondas T muy negativas. Esto lo vemos frecuentemente en miocarditis. Y nuevamente la resonancia magnética, el retraso en la captación del gadolinio cuando utilizaron ese medio de contraste, ese reforzamiento tardío transmural típico de miocarditis. Estas son otras laminillas también de un trabajo de autopsias cuando estudiaron el miocardio de pacientes fallecidos por COVID-19 y pues nuevamente volvemos a ver la gran inflamación, células inflamatorias, el edema también secundario a la miocarditis y a la inflamación de las células y los macrófagos vacuolados. Este es un macrófago citopático. Y en estas imágenes, pues son imágenes impactantes porque aquí podemos ver las partículas virales y con un mayor grado de profundidad podemos ver incluso las proteínas S o las espigas que le dan el nombre de coronavirus, ¿no?, a este virus que nos ha ocasionado esta terrible pandemia. Y también permite ver varios virus en diferentes, digamos, estadios, ¿no? Por ejemplo, aquí este virus con ya una ruptura de su membrana y aquí cómo empieza a tener contacto con la membrana celular subyacente. Algo importante es que en todos los trabajos que hay hasta ahora no se ha podido demostrar que haya replicación viral en el cardiomiocito. Todo lo que se ha visto en cuanto a partículas virales, replicación viral y virus como tal, en el corazón se ve, pero justamente como lo muestra estas imágenes, en el espacio intersticial. Vean esta célula, por ejemplo, es una célula inflamatoria citopática intersticial y sí, está pegadita aquí muy adyacente al cardiomiocito, pero es aquí donde están las partículas virales, no en el cardiomiocito como tal. Otro de los aspectos muy importantes y de mucho riesgo en COVID-19 que tiene que ver con el sistema cardiovascular, pues son las arritmias. Las arritmias se están presentando en este tipo de pacientes por muchas causas, por esto esta diapositiva está tan cargada de elementos, porque son muchos aspectos los que tienen un rol importante para el desarrollo de arritmias. Como sabemos, en general, de hecho aquí yo puse un bebito en una terapia intensiva y puse un prematurito porque en términos generales un paciente en la terapia intensiva es un paciente de alto riesgo y por lo tanto un paciente que tiene riesgo de desarrollar arritmias ventriculares y muerte por arritmias, pero conforme el paciente es más lábil, más frágil, pues el riesgo es mayor. Un paciente que está en la terapia intensiva habitualmente es un paciente que está recibiendo múltiples fármacos, entonces al ratito vamos a hablar un poquito sobre, por ejemplo, el asunto de la hidroxicloroquina, pero en general ese medicamento tiene algo en particular, pero en general el uso de fármacos en la terapia intensiva y la combinación de los fármacos pone el riesgo de arritmias en la terapia. Como sabemos, el manejo de volumen, el manejo de los electrolitos, los desequilibrios electrolíticos, los desequilibrios ácido-base, no se diga si el paciente tiene una afección previa cardiovascular. Los pacientes que tienen este tipo de arritmias de base pues tienen mayor riesgo de desarrollar arritmias en la terapia. Los pacientes que tienen cardiopatías estructurales tienen mayor riesgo de desarrollar arritmias en la terapia. Y el sistema, no olvidemos el sistema autónomo, como es sumamente importante su buen control para evitar que haya arritmias y el sistema autónomo, como sabemos, pues tiene una influencia tanto central como periférica, pero bueno, si además de todo el paciente COVID
tiene daño cardiovascular por inflamación, hiperinflamación o por afección directa del virus en el músculo cardíaco, pues el riesgo de arritmias es mucho mayor. En relación a esto, y particularmente al asunto de los fármacos, les voy a presentar este caso clínico que me resulta interesante. No es un caso de COVID-19, pero creo que lo podemos conectar de manera interesante. Este paciente es un caso clínico del doctor José Ángel Larraya. Él es un cardiólogo del Hospital Español y nos permitió compartir su caso para esta charla. Se trata de un varón de 59 años y el antecedente aquí de importancia es que él había tenido previamente un infarto agudo al miocardio. El doctor Larraya lo había manejado, por cierto, muy bien, pero posteriormente se presenta con fibrilación ventricular. Este trazo es el trazo original de este paciente. Es un trazo de fibrilación ventricular, como saben, esto causa la muerte y puede causar muerte súbita. Entonces, lo que le llamó muy fuertemente la atención al doctor Larraya es que él hizo una evaluación para encontrar la causa de la fibrilación ventricular en este caso y descartó cualquier causa estructural. Está muy bien estudiado el caso, entonces él sospechó si no había de fondo alguna enfermedad arritmogénica o alguna canalopatía que pudiera explicar el que este paciente, pese a su antecedente, hubiera desarrollado esta enfermedad. Entonces, para eso me contactó y lo que hicimos fue estudiar genéticamente al paciente, gracias al apoyo de la doctora Argelia Medeiros, que está en Suiza. Estudiamos todos estos genes y, sorpresa, el doctor Larraya tenía razón. Este paciente tiene 2 variantes genéticas en 2 genes diferentes que codifican para canal de potasio. Como sabemos, el canal de potasio es un canal, es una proteína transmembrana que participa de manera muy importante en la regulación del potencial eléctrico transmembrana, y mutaciones en estos genes pueden ocasionar arritmias letales. Entonces, resulta que estas variantes que tiene este paciente, ambas le predispone riesgo para desarrollar prolongación del intervalo QT asociado a fármacos. Entonces, lo que sucedió es que este hombre tuvo una prolongación por uno de los fármacos que estaba tomando del QT, independientemente de otra causa estructural, tuvo la fibrilación ventricular secundaria a esto. Entonces, aquí, para recordar el potencial eléctrico transmembrana, ¿okay? Y cómo en las diferentes fases del potencial eléctrico los canales iónicos juegan un papel fundamental para el establecimiento del potencial. Creo que esto puede estar pasando en algún porcentaje de pacientes que han tenido taquicardias ventriculares asociados al uso de hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina como tal es un medicamento de una larga lista de medicamentos que prolongan el QT, pero el hecho de que algunos pacientes tengan mayor riesgo de desarrollar arritmias ventriculares puede tener un componente genético. Como sabemos, el QT debe ser 450 máximo en los varones y 460 máximo en las mujeres. Si se quiere utilizar hidroxicloroquina, sabemos que hay mucha controversia en relación a esto, pero si se va a usar, si ya se decidió que se va a usar, hay que descontinuar otros fármacos que prolonguen el QT. Hay que, por supuesto, obtener un electrocardiograma basal y ver si realmente se puede utilizar el fármaco. No se puede utilizar ni se debe utilizar en un paciente que tiene un QT corregido mayor de 500 milisegundos o mayor de 500 milisegundos cuando hay un QRS ancho. Y los pacientes que tienen QT de 470 en QRS estrecho o 520 en QRS ancho son pacientes de alto riesgo. Si se quiere usar el fármaco, hay que estar monitoreando eléctricamente al paciente. Se requiere una evaluación después de la segunda dosis, 2 horas después, y otra evaluación después de la cuarta dosis, también 2 horas después. Un incremento de 50 milisegundos en el QT corregido es de alto riesgo. Y lo que puede suceder es justamente esto. Este es un electrocardiograma, un monitoreo continuo en un paciente que tiene QT largo, no por COVID-19,
sino por síndrome de QT largo, que es algo que nosotros vemos. Pero bueno, para ejemplificar lo que hacen también en COVID-19 asociado a hidroxicloroquina, y lo pueden hacer a otros fármacos también, es la prolongación del QT, como lo vemos aquí, y luego puede haber extrasístoles ventriculares o directamente la típica taquicardia helicoidal del QT largo, que puede terminar desafortunadamente en muerte súbita cardíaca. Esta es la fórmula que nosotros utilizamos para hacer la corrección del QT y con base en la frecuencia cardíaca. Hay que tenerla ahí a la mano. Aquí les puse como que toda la formulita desarrollada para que luego, si quieren, la hagan personalmente. Y la tenemos que hacer pues para vigilar bien a nuestros pacientes, sobre todo con este fármaco. ¿Qué pasa en COVID-19 en la edad pediátrica? Encontré este trabajo, que es el que incluía un mayor número de pacientes. 2.597 niños fueron estudiados aquí, de los cuales 1.185 habían sido confirmados, 1.412 solamente fueron sospechosos. La distribución por géneros en los niños es muy parecida a lo que sucede con los adultos, predomina ligeramente en los varones, y la distribución por edad, predominantemente el grupo de 1 a 11 años, que fue más frecuente, aunque en realidad también hubieron niños de menores de 1 año y niños hasta mayores de 15 años también. Afortunadamente los niños, como sabemos, son mucho menos afectados que los adultos, y también afortunadamente un porcentaje muy bajo se manifiesta de manera crítica. En este estudio de 2.597 solamente 3 niñitos perdieron la vida secundaria a COVID-19. Eso tiene un porcentaje de mortalidad de 0.3%. Y el 1% tuvieron una enfermedad crítica, el 4% una enfermedad severa, 8% asintomáticos, pero de todas maneras vean cómo no es nada despreciable el porcentaje de pacientes que tuvieron una enfermedad moderada y también una enfermedad leve. Los síntomas en los niños, los más frecuentes son también muy parecidos a los que tienen los adultos, principalmente fiebre, tos, dolor de garganta, taquicardia, rinorrea, pero también hay otras manifestaciones que a veces no tomamos en cuenta, como diarrea, vómito, dolor precordial, se puso de manifiesto en los niños. Y una cosa que nos tiene preocupados, muy preocupados a los cardiólogos pediatras, es esta asociación que es relativamente reciente, de la que tenemos conocimiento, entre COVID-19 y enfermedad de Kawasaki en los niños. Esta enfermedad es muy temida por nosotros porque es una enfermedad que puede ser muy grave. La enfermedad de Kawasaki fue descrita por el doctor que lleva su nombre, justamente el doctor Kawasaki, en 1961, y es una enfermedad que se manifiesta por fiebre persistente y datos clínicos que son visibles con el examen físico, como los ojitos rojos, las palmitas de las manos y las plantitas de los pies rojos, edematizados, inflamados, ganglios linfáticos en el cuello, puede haber solamente un ganglio linfático, y un exantema o una erupción cutánea o rash. Entonces, cuando se conjuntan algunos de estos datos clínicos y fiebre persistente, es muy importante que en este niñito se sospeche la enfermedad de Kawasaki y se le pida una valoración al cardiólogo pediatra, porque si esta enfermedad no se trata oportunamente, y nosotros lo que hacemos para tratarla es utilizar gamma-globulina hiperinmune, que ya está muy demostrado que si se utiliza antes del día 10 del inicio de los síntomas y particularmente de la fiebre, pues reducimos de manera importante la presencia de aneurismas coronarios. Pero estos aneurismas coronarios pueden ocasionar enfermedad coronaria grave y pueden ocasionar infartos y muertes en los niños. Esta es una imagen patológica de un aneurisma coronario. Vean, el problema es este es el diámetro del aneurisma, es un aneurisma gigante, un aneurisma bastante serio de esta coronaria izquierda. Pero vean hacia el fondo, este aneurisma ya está trombosado, ya se generaron ahí trombos, y entonces esto ocasionó la muerte de este pequeño.
Entonces, lo que sucede es que en la fisiopatología de la enfermedad de Kawasaki, cuando uno la estudia y la revisa, tiene muchas similitudes con la fisiopatología de COVID-19. Hay una respuesta exagerada inmunológica, una hiperinflamación, y bueno, resulta que ahora están apareciendo casos de niños con probable COVID-19 o con COVID-19 corroborado y manifestaciones de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki puede tener aneurismas coronarios, pero también aneurismas en otras arterias, incluida la aorta. Y hay varias series de pacientes. Las más importantes es una serie del Reino Unido que muestra a ocho niñitos que tuvieron manifestaciones pues, bastante típicas de Kawasaki, algunas con aneurismas coronarios. Y la más reciente es una serie que incluye a 10 niñitos. Esta es una serie de Italia. 10 niñitos en donde tuvieron manifestaciones parecidas a Kawasaki. Aquí ya le pusieron enfermedad inflamatoria tipo Kawasaki o parecida a Kawasaki. Entonces tenemos que estar muy alertas. A ellos les llamó mucho la atención cómo cuando inició su epidemia se disparó el número de pacientes que vieron con Kawasaki cuando lo compararon con otros años previos. Y también se está describiendo ahora recientemente un síndrome inflamatorio multisistémico que tiene algunos componentes similares a Kawasaki, pero puede no tenerlos todos, puede haber fiebre, puede haber o no afección miocárdica o afección cardiovascular, y también estos pacientes pues tienen riesgo porque algunos han desarrollado choque y han tenido muerte. Entonces, varias asociaciones han hecho comunicados y han hecho alertamientos, incluida la Sociedad Interamericana de Cardiología. Así es que todo paciente que tenga fiebre persistente y datos sospechosos o parecidos, similares a la enfermedad de Kawasaki, hay que estar muy alertas y evaluar muy bien al paciente. En relación a esto, la doctora Marta Elizabeth Rubio, una querida amiga, cardióloga pediatra de San Luis Potosí, nos hizo el favor de compartirnos su experiencia con un caso muy interesante de una niñita de 3 meses. Esta pequeña tuvo fiebre de 3 días de evolución, irritabilidad, un rash eritematoso y tos seca. Y en la radiografía de tórax vieron un infiltrado apical derecho, pensaron que podía tratarse de una neumonía, ingresó al área de COVID en San Luis Potosí. La PCR fue negativa, ellos obtuvieron dímero D, que estaba en 4. Como sabemos, este marcador también es muy importante porque resulta que en COVID ahora sabemos que hay una hipercoagulabilidad y son pacientes que tienen riesgo de desarrollar trombosis, no solo arterial, pero también venosa. Y el dímero D es un marcador importante que tenemos que darle seguimiento. Esta niñita, de hecho, lo tenía elevado. Utilizaron oxígeno, acitromicina y enoxaparina. La niña persistió con tos seca, con fiebre intermitente. Hicieron una segunda PCR en el día 10 de la fiebre. Volvió a salir negativa. Y pues en una radiografía de control desafortunadamente vieron esto, ya una gran cardiomegalia, entonces solicitaron la interconsulta a cardiología. Desafortunadamente, cuando la doctora Rubio hace la evaluación, hizo un ecocardiograma y se encontró con aneurismas coronarios. Este es el aneurisma en la coronaria derecha, que mide casi 6 milímetros. Y este es el aneurisma en la coronaria izquierda, que este mide casi 1 centímetro. Pero además, en la tomografía, desafortunadamente, se encontró este aneurisma gigante en la aorta abdominal. Entonces, esta niña tiene aneurismas coronarios y abdominal, pero además también vieron anormalidades en las subclavias, anormalidades en algunas, en las mamarias. Entonces, es muy interesante ver este caso y reflexionar si esto será una manifestación de COVID-19. La PCR es negativa, vamos a tener que darle seguimiento y vamos a tener que estar muy alertas en qué pasa con nuestros niños en México. Algo para terminar, resulta que cuando se estudiaron a 624 pacientes pediátricos,
A diferencia de lo que sucede con los adultos, los marcadores de gravedad y de daño cardiovascular no son siempre los mismos. Por ejemplo, el nivel de células completas no se altera, o puede estar igual aunque el paciente esté chocado o muy grave. Igual los linfocitos tampoco nos sirven mucho. Lo que sí funciona y se recomienda hacer es evaluar la proteína C reactiva, la procalcitonina, las enzimas hepáticas, particularmente DHL, y las CPK, sobre todo la fracción MB. El dímero D, por lo que dijimos antes, si estamos pensando en COVID-19. Si alguno de estos marcadores, particularmente la CPK y el dímero D, están elevados, este paciente requiere tomar troponinas, péptido natriurético tipo B, como dijimos antes, y hay que estudiar el corazón y una evaluación cardiovascular completa. Y pues con esto estoy terminando la charla y muchas gracias a todos por su atención.